Bienvenidos, bienvenidas a la clase de lengua española del grado de periodismo de la Universidad de Málaga. Esta es la sesión número 2 que no pudimos impartir por una enfermedad que no tenía nada que ver con la enfermedad del turno de tarde de la semana pasada. Bueno, la enfermedad mía, ¿no? Que están desconectadas entre sí. Recuperamos la clase de esta forma con este vídeo que se puede consultar en cualquier momento, desde cualquier lugar, se puede visualizar, se puede escuchar. Está hecho para reforzar la formación. Además, se facilita la lección por escrito, igual que en el resto de sesiones que se imparten en el aula. Vamos a hablar en esta sesión del epígrafe número 2, que se llama la lengua como conjunto de variedades diatópicas, diastráticas, diafásicas, la variedad diamésica, dentro del bloque 1, la lengua como práctica social. En concreto, empezamos con el epígrafe 2.1, que se llama lengua natural. Ya hemos dicho que todo lo lingüístico es lingüístico. Esta redundancia apunta a que no hay nada lingüístico que no sea lengua, es decir, que no hay hechos lingüísticos que sean lengua y otros hechos lingüísticos que no lo sean. Debemos distinguir, no obstante, entre dos realidades de diferente naturaleza: lengua natural y lengua cultivada. Para hacerlo vamos a leer inicialmente este fragmento del lingüista Juan Carlos Moreno Cabrera, de su libro Cuestiones claves de la lingüística, de 2013. Lenguas naturales. Se basan en la facultad del lenguaje humano, que es una característica privativa de nuestra especie animal. La facultad del lenguaje humano está configurada como una serie de características fundamentales que comparten todas las lenguas naturales humanas. Es lo que se suele denominar gramática universal. Se adquieren de forma espontánea. Los seres humanos, en su infancia, desarrollan su competencia gramatical natural de forma espontánea y consciente e inadvertida, sin que sea necesaria una ayuda pedagógica dirigida por las personas adultas. Existe un periodo crítico determinado por la maduración en el que los seres humanos son capaces de desarrollar de forma totalmente natural, sin estudio consciente, los conocimientos que caracterizan una competencia gramatical. Se usan de forma automática e inadvertida. Las personas que tienen una competencia nativa en una lengua nunca se plantean al hablar, en las situaciones de la vida cotidiana, ninguna cuestión relativa a la estructura gramatical de su idioma. Están modeladas por los condicionantes psicofisiológicos del ser humano. Todos los seres humanos comparten una misma anatomía y fisiología, que es la que determina las formas posibles y las limitaciones en las que se puede manifestar la facultad del lenguaje en forma de lenguas naturales, es decir, de competencias gramaticales individuales. Su evolución es darwinista. Hay variación y adaptación por selección espontánea. Para que haya un tipo de evolución darwinista, tiene que existir variación y procesos adaptativos espontáneos que llevan a una selección o sesgo de esa variación en un determinado contexto. Esta evolución no supone ningún propósito a largo plazo, ni la consecución de unos determinados fines previstos de antemano. Ambas cosas son incompatibles con la evolución darwinista. Lenguas cultivadas. Las lenguas cultivadas son necesariamente posteriores a las lenguas naturales. Se obtienen de las lenguas naturales mediante determinadas modificaciones intencionadamente realizadas. Como estas modificaciones son siempre parciales y no totales, las lenguas cultivadas son siempre parasitarias respecto de las lenguas naturales en las que se basan. Las modificaciones parciales que se realizan sobre las lenguas naturales para obtener las cultivadas tienen unos determinados fines conscientes. Estas modificaciones parciales están modeladas por condicionantes culturales, ideológicos, sociales o políticos. Se adquieren mediante instrucción específica y no de forma espontánea como las lenguas naturales. Se usan de forma controlada e intencionada. Esto vale para los aspectos en los que las lenguas cultivadas difieren de modo más o menos marcado respecto de las naturales sobre las que están fundamentadas. Su evolución es lamarquista. Hay adaptación teleológica, es decir, van cambiando mediante operaciones conscientes dirigidas a un fin, y esos cambios se van transmitiendo de generación en generación a través de la enseñanza consciente y dirigida, a través de personas o instituciones. Las lenguas cultivadas no sustituyen ni pueden sustituir a las lenguas naturales. La razón estriba en que son parasitarias respecto de las naturales y por tanto necesitan de ellas para existir. Si llegan a independizarse, como el caso del latín clásico o el sánscrito, se convierten en lenguas muertas.
Las lenguas cultivadas, al ser elaboraciones solo de ciertos aspectos de las lenguas naturales, son lenguas incompletas y fragmentarias que han de apoyarse continuadamente en las lenguas naturales en las que están basadas para poder ser utilizadas eficientemente. Esto también se debe a su carácter parasitario. Moreno Cabrera, de su libro 2013, la página 50 y de 54 a 50, de 53 a 54. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de esto que acabamos de leer. Lenguas naturales. Se basan en la facultad del lenguaje. Esta facultad la comparten todas las lenguas del mundo y es lo que solemos llamar gramática universal. Se adquieren de forma espontánea, en un periodo crítico, durante la infancia, se usan de forma automática, inadvertida. Nadie está pensando lo que tiene que decir, pero no está pensando exactamente, bueno, ahora uso un verbo, ahora voy a usar una preposición, ahora estoy usando aquí estos fonemas. Bueno, están modeladas por los condicionantes psicofisiológicos del ser humano, es decir, tal como es nuestra mente, pues también nos condiciona, ¿no? Y también nos condiciona el llamado aparato fonador, que está conformado por diversas partes de nuestro cuerpo, etcétera. También el oído, y si no es el oído es la vista, y si no, son otras cuestiones, dadas ciertas limitaciones que se presentan en algunas personas, pero están condicionadas dentro por nuestro cuerpo. Su evolución es darwinista, hemos dicho. Y las lenguas cultivadas, en cambio, pues son posteriores porque están basadas en aquella, y al estar basadas en aquella también las han modificado intencionadamente. Son parasitarias, dice Moreno Cabrera, y esto es muy importante porque además es puede ser hasta como una regla mnemotécnica para acordarse, ¿no? De parásito, ¿no? La idea de parásito. Una depende de la otra, pero la otra puede vivir perfectamente sin la una, ¿no? Una de las formas, estamos diciendo, ¿no? Las lenguas naturales no necesitan para nada las lenguas cultivadas, y las lenguas cultivadas están basadas sí o sí en las lenguas naturales. Bueno, tienen unos fines muy determinados, unos fines conscientes, así que eso también va a determinar la manera en que van a ser las lenguas cultivadas. Y estos condicionantes pues son de carácter cultural, ideológico, sociales, políticos, y se adquieren normalmente por instrucción específica, ¿no? Por instrucción pública o privada, ¿no? Por instrucción específica. No de forma espontánea, es decir, no depende tanto de una exposición, de una socialización, de una inmersión lingüística, sino de otro tipo de aprendizaje que es cultural, que es al tiempo social. Cultural. Podemos quedarnos con la palabra cultural. Se usan de forma controlada e intencionada. Su evolución es la marxista, hemos dicho. Hay un fin concreto y además consciente, y no sustituyen ni pueden sustituir a las lenguas naturales. Las lenguas cultivadas además son incompletas y fragmentarias. Bueno, la lengua natural es la que todos hablamos y lo hacemos gracias a nuestra mente-cerebro y a nuestra socialización. La lengua cultivada es artificial. La representación gráfica de la lengua natural es ese cultivo que es aprendido y que se basa en la lengua natural y usa medios inventados artificialmente para su producción y reproducción. Por tanto, tenemos de un lado la lengua como tal, la lengua per se, lo que se habla o signa, y por otro lado la representación grafemática de la lengua natural, la escritura o determinado uso discursivo, moldes discursivos. No necesariamente la lengua cultivada tiene que ser la lengua escrita, puede ser también un molde discursivo. Pero para hacer comprensible la lección, podemos hacer esta dicotomía eh, a la que se le debe añadir este asterisco, ¿no? Simbólico, ¿no? Indicando que no solamente se trata de una dicotomía entre lengua hablada y lengua escrita, o sea, tiene otros alcances, porque los moldes discursivos, el hecho de cómo va a ser un determinado tipo de discurso, también está cultivado. Bueno, pero como decimos, tenemos de un lado la lengua como tal, la lengua per se, lo que se habla, que se signa, y por otro lado la representación grafemática, gráfica, de la lengua natural, la escritura, con un uso no natural, construido, artificial, cuyo uso se atiene a moldes de uso específico o fines conscientes,
como los géneros periodísticos o los literarios. Bueno, vemos aquí en este esquema la lengua natural, donde distinguimos la hablada, la señada, y después tenemos aquí algunos ejemplos pues, de lenguas naturales. Y la lengua cultivada, que son, en esta simplificación que hemos hecho, sistemas de escritura basados en las lenguas naturales, podríamos añadir también moldes discursivos. Bueno, pero como estamos intentando facilitar la comprensión de esta dicotomía, la comprensión reflexiva de esta dicotomía, de entre lengua natural, lengua cultivada, pues, digamos, sistema de escritura basado en las lenguas naturales habladas. Y bueno, pues tenemos el inglés escrito, portugués escrito. Lo que queremos indicar es que hay que saber distinguir entre lo que es eso que llamamos inglés, lo que se habla, y el inglés escrito. Eso que llamamos español, lo que se habla, y el español escrito. Son dos niveles diferentes, ¿no? Dos dimensiones diferentes. La lengua natural la adquirimos a partir de tener la capacidad cognitiva innata del lenguaje, que nos provee de una estructura lingüística común a toda la humanidad en nuestra mente-cerebro, y que el lingüista norteamericano Noam Chomsky en 1957 llamó gramática universal. La lengua natural, recuerda, la que hablamos o signamos, se despliega gracias a la socialización. Por tanto, es necesario nacer con cerebro humano y al mismo tiempo socializar con otros seres humanos. El ser humano solo existe en comunidad. Gracias a tener esa capacidad cognitiva y a esa socialización, adquirimos la lengua natural. La lengua natural es la que todos y todas hablamos, y lo hacemos gracias a nuestra mente-cerebro y a nuestra socialización. La lengua cultivada es artificial, la representación gráfica de la lengua natural es ese cultivo que es aprendido y que se basa en la lengua natural y usa medios inventados artificialmente para su producción y reproducción. También vale para los medios discursivos, hemos dicho. Para los géneros discursivos, hemos dicho. A partir de este momento en la lección vamos a llamar lengua natural a la lengua hablada, por ser el uso más extendido y con el objeto de facilitar la comprensión de los contenidos de este bloque temático. Ahora ya sí es el momento de definir qué es una lengua. En la lección primera, la correspondiente a la semana primera de clase, dijimos que hay diversas definiciones de lo que es una lengua. Depende todo ello, decíamos, de la escuela científica, el lugar de enunciación, la trayectoria intelectual, el estado de conocimiento, etc. La tradición gramatical, cuyo marco temporal va más allá de la llamada antigüedad hasta el siglo XIX, no definió qué era una lengua y tendió a confundir la lengua con lo escrito. Una lengua cultivada que ya hemos adelantado con este autor, Moreno Cabrera, que es una representación de la lengua como tal. La lengua cultivada también puede ser oral, tratándose de géneros orales, hemos dicho, con moldes discursivos definidos, como en las noticias de radio, o en los fandangos de Huelva, o los verdiales de Málaga, o la sevillana. La definición del estructuralismo en el siglo XX se puede sintetizar en dos frases paradigmáticas del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Recuerda el libro que le escribieron sus discípulos de 1916. Allí dice, y lo dice en dos ocasiones, la lengua es lo formalizado y no la sustancia. Bueno, dice, la lengua es forma y no sustancia, pero esa forma no es el modo en el que se presentan las cosas, es lo subyacente, es lo formalizado, es lo que se quiere decir ahí. Así que vamos a traducir esto conforme a lo que lingüísticamente quiere decir. La lengua es lo formalizado, lingüísticamente apuntando a la ciencia del lenguaje y las lenguas, la lingüística. La lengua es lo formalizado y no la sustancia, es decir, la pronunciación o la escritura. Vamos a decirlo de otro modo. La pronunciación no es la lengua, es lo que le subyace, el conjunto de unidades y relaciones entre las unidades que están formalizadas. Eso es la lengua para el estructuralismo. Bueno, como decimos, repetimos la frase, eso sí, la lengua es lo formalizado y no la sustancia. Y desarrollando esa idea de lo formalizado, dice también, la lengua es un sistema de signos lingüísticos. Claro, para ser signo lingüístico se define en virtud de otros signos lingüísticos, en virtud de otras unidades, ¿no? Las unidades son en virtud de las demás y lo son por oposición, también por determinación, pero bueno, eso es otra cosa que ya veremos llegado el momento. Vamos a quedarnos con esta idea de lo relacional, ¿no? Todo está relacionado entre sí, además por niveles, ¿no?
Esa idea del sistema de signos que además veíamos en la lección primera. Estamos relacionando, pasando de una a otra, ¿no? En el inicio de la lección segunda. En este enfoque se diferencia pues entre lengua y habla, en esta idea de lo formalizado y la sustancia, ¿no? La lengua, para los estructuralistas, es accesible a través del habla, pero no es el habla como tal. Los generativistas tienen una concepción similar, aunque sus explicaciones son diferentes. Aunque nos quedaremos con el paralelismo entre sus definiciones. Chomsky, en 1965, es ahí 57, es 65. En 1965, Chomsky, que es el fundador del generativismo, llama a lo formalizado competence, competencia, y a la sustancia performance, actuación. Y además explica, él mismo es el que le dice que hay un paralelismo entre el sistema de la lengua de Saussure y el habla de Saussure y su competency y performance respectivamente. La actuación para los generativistas, la performance, vamos a manejarnos con los nombres en español para no hacer este doblete, ¿no? Competencia y actuación, ¿no? Que viene a ser lo mismo que lengua y habla. La actuación para los generativistas, como el habla para los estructuralistas, no es la lengua. La lengua, para estos enfoques, es la estructura subyacente formalizada, sistemática, abstracta y estática. Sistemática, sus unidades lingüísticas y las relaciones entre estas son constantes. Abstracta, subyacente a lo concreto del hablar. Y estática, frente al dinamismo del hablar. Así, a todo enunciado subyace una oración, cuyas relaciones son constantes. Por ejemplo, en el hablar podemos decir, el niño come manzana y la niña come lenteja. Son enunciados, unidades comunicativas a las que subyace la misma oración, una unidad lingüística del sistema de la lengua. Implica que alguien come algo, porque a la sintaxis, lo vamos a ver cuando llegue el momento, hablemos de la sintaxis, a la sintaxis, en este caso, pues le da igual si es un niño, si es una niña, incluso si es un perro, porque el perro también potencialmente puede comer una manzana, también puede comer un plato de lentejas, otra cosa que le siente mal o no. Eso es otro tema, pero a la sintaxis no le incumbe. Alguien come algo, un alguien potencial como un generalizador, un universalizador, ¿no? Ese alguien, ¿no? Puede ser Igor, puede ser el niño, un niño cualquiera, o un niño específico, puede ser quien sea, ¿no? Y no tiene por qué ser un niño. Y el algo, puede ser manzana, lenteja, embollicado, lo que sea. La cuestión está en el verbo comer, que este sí tiene que ser comer y no otra cosa. O sea, todo gira en torno al verbo pues, ¿no? La cuestión es la siguiente. Tenemos el enunciado y tenemos la oración. Tenemos el enunciado del ámbito comunicativo y tenemos la oración del ámbito del sistema de la lengua. Desde el punto de vista de la oración, que es una unidad del ámbito sintáctico, cuya estructura está compuesta de relaciones formalizadas, siempre constantes, abstractas y estáticas, en torno a un verbo, en el nivel oracional, en el nivel suboracional, en torno a un sustantivo, por ejemplo, en el caso del sintagma nominal, un adjetivo, si es un sintagma adjetival. Por tanto, lingüísticamente da igual, como decimos, si es un niño, si es la niña, el profesor, Manuel o Victoria, quien come algo. Igualmente da igual desde el punto de vista lingüístico-sintáctico en concreto que sean manzanas, lentejas, papas o choco. ¿Por qué? Porque la estructura subyacente a lo comunicativo se formaliza en torno a lo que el verbo comer, en este caso en español, puede soportar sintáctica y semánticamente. Comer implica que alguien come algo. Así como nadar implica que alguien nade, con independencia de si nada un turista, una malagueña o yo mismo. Por tanto, lo comunicativo como tal, para estos enfoques, no son la lengua, pues la lengua es lo subyacente, sintáctica, morfológicamente, morfológicamente,
semánticamente, fonológicamente. Tendremos oportunidad de desarrollar todo esto en determinados apartados del bloque tercero de esta asignatura. Por su parte, con un enfoque comunicativo o discursivo, para la sociolingüística, la antropología lingüística y los estudios del discurso en general, la lengua es toda práctica social, que es lo mismo que decir toda práctica comunicativa. No quiere decir que desconozcan que hay relaciones formalizadas desde el punto de vista sintáctico, morfológico, sino que tales relaciones no son lo que objetivan para su estudio. Es decir, no son su objeto de estudio. Lo que estudia son otras cuestiones. Grosso modo, las condiciones sociales de producción y circulación de los discursos. Para la y el periodista, ambos enfoques son fundamentales. Debe conocer formalmente la lengua para usarla y debe conocer cuándo, cómo, por qué, con quién, etcétera, usarla. Y qué efectos tiene y qué efectos conseguir. Para la o el periodista, las dos concepciones de lengua, estructural y discursivista, son relevantes. La primera porque permite conocer cómo es el producto lingüístico como tal. En la imagen de la derecha, que es un vídeo explicativo mío sobre cómo funcionan las lenguas, un vídeo divulgativo, hay un esquema que es este esquema que aparece aquí, y que conducirá parte del conocimiento del bloque 3 y, bueno, que da cuenta de cómo son las lenguas desde el punto de vista estructural, gramatical y fonológicamente, ¿no? Podemos ver un fragmento de este vídeo. Bueno, un fragmento del vídeo entero, porque el vídeo dura 1 minuto, es un reel para las redes sociales. ¿Cómo funcionan las lenguas? Para empezar, las lenguas necesitan un soporte que es el lenguaje, que es la capacidad cognitiva para hablar una o más lenguas. Para que esa capacidad cognitiva se desarrolle se necesita la interacción social. La lengua siempre funciona en sociedad. Al funcionar en sociedad, toda la estructura social está siempre presente en cada interacción comunicativa. Quien habla, lo que dice, cómo lo dice, etcétera, está sometido a un sistema de sanciones sociales. Las pronunciaciones, las palabras, etcétera, adquieren un valor. Esto es una descripción, no es como tienen que ser las cosas. Por tanto, las ideologías y las prácticas de desigualdad, de dominación y opresión también van a estar presentes en ese sistema de evaluación. En cuanto a las lenguas como tal, estas no son las pronunciaciones, por tanto carece de sentido estar discriminando a la gente por cómo pronuncian. Las lenguas como tales son el conjunto de unidades de relaciones formalizadas que se estructuran fonológica y gramaticalmente. ¿Y qué pasa con la escritura? La escritura no es la lengua, la escritura son representaciones gráficas que representan la lengua y que además son de tiempo muy reciente con respecto a la historia de la humanidad. Por tanto, carece de sentido evaluar las lenguas en virtud de la escritura. Bueno, esa es una perspectiva estructural, ¿no? De cómo funcionan las lenguas, lo que subyace a las lenguas. Pero también nos interesa una perspectiva discursivista, donde se ven las condiciones sociales de producción del discurso. Vamos a ver estas condiciones sociales en dos dimensiones. Lo voy a ejemplificar con una maqueta de periódico. Esta es una maqueta de cuando yo trabajaba en el periódico, y lo que está al lado es una noticia elaborada por mí. Bueno, pues esta maqueta es antes de escribirse. La emoción, ¿no? De estar ante eh, algo que todavía no es, porque la maqueta no es reportaje, noticia, crónica, lo que sea, ¿no? El género que sea. Eso será en virtud de lo que hagamos, ¿no? Lo que escribamos. Pero estas son las condiciones. Y son las condiciones que nos están determinando también eh, la extensión del texto. Y nos está determinando también el titular, la extensión del titular. Nos está determinando muchísimas cuestiones. Esa determinación es una condición social. El hecho también de escribir en esta maqueta a las 4 de la tarde, teniendo toda la tarde por delante. Normalmente no se tiene toda la tarde como tal, quiero decir que no se escriben solo 2 páginas, se escriben más. Pero no es lo mismo escribir esto a las 4 de la tarde que escribirlo a las 10 de la noche, porque en ese momento, tras la última ronda informativa, ¿no? Comprobando con los servicios de emergencia si ha pasado algo, efectivamente haya pasado algo y haya que escribir 2 páginas, porque sea muy, muy, muy grave el asunto.
para escribirlo tan tarde y haya tiempo suficiente antes de que se cierre la edición, ¿no? Habría, ¿no? A día de la noche todavía hay tiempo para poder escribir cuestiones de calado. Y eso determina muchas cuestiones. Lo hemos visto con la actividad que hemos hecho el miércoles pasado, donde veíamos una noticia y veíamos que la noticia estaba sometida a la inmediatez, estaba determinada por la inmediatez, eh, estaba determinada por, por esa inmediatez, un hecho luctuoso y por la condición social también que hay puesta sobre la mesa con respecto a esa noticia, que es la de publicarse de manera inmediata en la edición digital del periódico. Y entonces veíamos muchísimos errores, veíamos faltas de ortografía, veíamos determinadas inconsistencias que para nada están poniendo en cuestión al periodista. Es que son condiciones sociales que determinan lo que estamos llamando condiciones sociales, ¿no? Condiciones extra lingüísticas, ¿no? Que están determinando ciertas cuestiones que no se pueden desconocer a la hora de valorar lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo el otro día escribía por ahí, ¿no? No aquí, con respecto a la asignatura. Por ahí era una red social, ¿no? Me ponía un aula. Yo ponía un aula. Y después cuando lo vi publicado ponía una aula. Claro, muy chico, con el móvil, es rápido. Mm, Está el corrector también, por lo menos me lo ha modificado. O yo fui a poner otra cosa y después cambié la palabra. Em, Puede ser un lapsus, mil cuestiones. Mm, el otro día cuando estábamos viendo la noticia, por volver a la noticia de la práctica, veíamos, alguien me decía, bueno, no sé si es que no tiene, si esta persona tiene faltas o no. Entonces yo decía, vamos a ver, si es periodista, bueno, suponer, ¿no? Que la persona es periodista, por tanto ha pasado por la universidad, para llegar a la universidad ha hecho la PEBAU, para hacer la PEBAU ha hecho el bachillerato, eh, hombre, faltas de ortografía, bueno, puede tener alguna duda con algo, pero era con respecto a tendrá, ¿no? Tendrá, y no estaba acentuado, ¿no? Era la única aguda acabada en vocal no acentuada de todo el texto. Era un descuido, un lapsus, escribiendo rápido. No sabemos desde dónde lo escribió, si el portátil, si el ordenador de mesa en la redacción, un portátil metido en el coche o el móvil. Mm, no lo sabemos, pero podemos suponer. Y era también un ejercicio para modificar, ¿no? Para elegir entre opciones y también para reflexionar sobre esta cuestión de las condiciones sociales. Todo determina. Bueno, volviendo a esta maqueta. La propia maqueta determina, la extensión determina el texto, porque no es lo mismo que tengas una página que vayas a tener dos. Y no es lo mismo esta, que tiene muchas fotos, que otra que tuviera menos fotos. Vamos a ver algunas aquí, que, donde se ve mucho texto y tampoco es lo mismo que hubiera tenido que entrevistar a muchísimas personas, como si no tienes que entrevistar a muchísimas personas, ¿no? Para poder montarte el texto. Por ejemplo, en una situación de campaña electoral o de congreso de partido político, etcétera, ¿no? O por ejemplo de reparto de presupuestos, ¿no? Pues entrevista a diferentes alcaldes o diferentes presidentes de comunidades autónomas, o si tuvieras que hacer perfiles, ¿no? Y todo presentarlo en dos páginas de, de un gobierno, ¿no? Pues que los diferentes ministros y ministras. Bueno, todo está condicionado a esas condiciones también, ¿no? Bueno, era un ejemplo que queríamos poner relacionado con esto para que veamos que nos interesan, nos estamos moviendo todo el tiempo en las dos perspectivas. Pasamos a otro subepígrafe 2.1.1 del hablar como práctica social y discursiva a la lengua como sistema de signos lingüísticos. El hablar siempre es en sociedad.
Esto implica que todo es interacción comunicativa. Estamos insistiendo con esto, porque es relevante para lo que vamos a decir. Del hablar como comunicarse, estamos leyendo directamente a Valerio Báez San José, de su libro Del hablar a la lengua. Del hablar como comunicarse con alguien intencionalmente se deriva que todo hablar es conversación, diálogo. Dentro de la conversación, diálogo, en lo que atañe a su producto, el texto, única realidad tangible a disposición del lingüista, cabe la posibilidad de distinguir ulteriormente entre intervención y acto de hablar. Llamamos intervención a lo emitido ininterrumpidamente por uno de los interlocutores. En este caso solo hay un interlocutor, soy yo, ¿no? Entonces, una sola intervención. Si estuviéramos en clase y alguien me hiciera una pregunta y me parara, sería otra intervención, ¿no? Una cuestión sencilla. A su vez, la única real, la unidad real, quiero decir, a su vez, la unidad real mínima de una intervención es lo que constituye un acto de hablar. Es decir, lo que está sucediendo en el liquid nun de la comunicación y que nunca más va a volver. Todo lo que he dicho atrás ya no vuelve. Bueno, lo estamos grabando, pero es una condición muy restringida. Es decir, lo normal es hablar y ya está, y ya no vuelve. Sucede en un acto comunicativo único, por mucho que repitamos una y otra vez. Yo puedo decir, yo qué sé, en tanto que de Rosa y Azucena, que es un verso, ¿no?, de Garcilaso de la Vega. Y ahora otra vez repetirlo, en tanto que de Rosa y Azucena, en tanto que de Rosa y Azucena. O con Juan Ramón Jiménez. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y lo puedo repetir 50 veces. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Ahí, atacado en el primer verso. Pero todos son actos de hablar diferentes, por mucho que se esté repitiendo. Claro, eso pertenece al dinamismo de la comunicación. Estas realidades, hablar, conversación, intervención, acto de hablar, son comunicativas y se producen en el hic et nunc, eso es en latín, aquí y ahora, significa, de la interacción comunicativa. Se producen en el aquí y ahora de la interacción comunicativa. Para poder estudiar la lengua, o al menos reflexionar sobre ella, debemos tener unidades tangibles. Claro que estas son como unidades que se van, ¿no? Necesitamos unidades tangibles, que extraídas de la interacción comunicativa ya no pertenecen a esta. Como extraer una muestra de sangre del sistema circulatorio, ¿no? Pues podemos decir eso. Es de diferente naturaleza, pero podemos decir eso para facilitar la comprensión. Si pensamos en el nivel sintáctico, las unidades que manejamos fuera de la interacción, de tal interacción, y por tanto de todas las condiciones de uso, quién lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo, a quién lo dijo, etcétera, son el enunciado. Vamos a repetirlo. Si pensamos en el nivel sintáctico, las unidades que manejamos fuera de la interacción, tomado un acto de hablar cualquiera, por ejemplo, por un ejemplo escolar, la casa es amarilla, ¿no? O la casa tiene ventana. Eso es un acto, no sé a qué curso correspondería eso no sé, de primaria o de primero de la ESO, no sé, no lo sé. La casa, pero a mí me suena muy escolar, ¿no? El ejemplo. La casa tiene ventana. La casa es amarilla. Bueno, a la sintaxis le da igual quién lo dijo, por qué lo dijo, qué casa es, dónde está la casa, y si las ventanas son de clima lío, ¿no? Y si se filtra mucho. ¿Cuál es si deja entrar el frío, el calor, lo que sea, o si están abiertos o no, porque no es lo que está diciendo. La casa solo tiene ventana y no sabemos qué casa es, quién la ha dicho, a quién se la ha dicho, por qué, a cuenta de qué, por qué le dice eso, ¿no? No, está extraído de la interacción comunicativa para poder estudiar las relaciones formalizadas de ese nivel. Podría hacer lo propio con otros niveles como el morfológico, el sintáctico. Claro, son una muestra. Y ahora, pues, según la mirada que ponga, una mirada sintáctica, una mirada morfológica, una mirada fonológica, a ver qué le vas a estudiar, una mirada semántica, a ver qué le vas a estudiar ahí, ¿no? Entonces,
repetimos, si pensamos en el nivel sintáctico, las unidades que manejamos fuera de tal interacción y por tanto de todas las condiciones de uso son, de un lado, el enunciado, que sigue siendo una unidad comunicativa, pero ya abstracta porque es la muestra, todavía pertenece a ese cierto dinamismo de la comunicación, pero ya no es interaccional, es abstracta, no es concreta. Bueno, tiene una concreción que es la casa y no cualquier casa, etcétera, o pero para los intereses que decimos aquí, es abstracta en tanto, para los intereses que decimos aquí, y con respecto al resto de la realidad interaccional, ¿no? Ya no es interaccional, por lo tanto, es un primer nivel de abstracción, por eso decimos es una unidad comunicativa abstracta. Y no hay que olvidar esto de comunicativo. Unidad comunicativa, abstracta, pero no interaccional, que esto es lo importante. Y la oración es la otra unidad. Es decir, fuera de esa interacción comunicativa, extraemos dos unidades. Una subsidiaria, las dos son subsidiarias entre sí. Es decir, recordemos que el sistema es lo que subyace a, a lo comunicativo. Pero lo comunicativo no es arbitrario en sí, está formalizado sistemáticamente también, ¿no? Es decir, que va unido. Entonces tenemos el enunciado y la oración. Hemos pasado del hablar a la lengua, entendida esta como sistema de signos lingüísticos. Aquí tenemos este esquema, en donde podemos ver esta cuestión de manera más sencilla. O de manera más gráfica, ¿no? Vamos de la conversación, en la conversación tenemos intervenciones, pues tomamos una intervención, entonces de intervención tenemos actos de hablar y tomamos ahí ya, todo eso es comunicativo, es interaccional, bueno, todavía en el ámbito comunicativo, pero ya no interaccional porque lo que hemos hecho, un primer nivel de abstracción, pues hemos tomado la casa tiene ventana, vamos a pensar que alguien lo dijo, la casa tiene ventana, bueno, y lo plasmamos o sin plasmarlo en un papel, pero lo podemos plasmar en un papel, bueno, eso ya es un enunciado, ¿no? Con la mirada sintáctica. Y nada, si ahí pues vamos a verle ahora en otro nivel de abstracción qué relaciones subyacen ahí, qué esquema oracional es el que hay. Ya tenemos ahí la oración, que es una unidad no comunicativa, es una unidad sistemática no interaccional, pues. Bueno, lo podemos también esto aplicar a todos los niveles de indagación y formalización lingüística. Más resumidamente los podemos llamar niveles lingüísticos, aunque yo en alguna ocasión, pues por deformación profesional decimos, ¿no? Pues diga los niveles de indagación y formalización lingüística, pues son los niveles lingüísticos, lo mismo. Vale, es la terminología del estructuralismo, la terminología del generativismo, componentes. Son equivalentes, ¿eh? Lo digo para que podáis entender también los libros que vayáis a leer o tomar las clases otras clases que vayáis a tomar aquí o en otro lugar, donde sea, donde se diga componentes, ¿no? Se use otra terminología, pero es lo mismo, niveles y componentes. Vamos a poner una mirada ahora del nivel fonético-fonológico. ¿Vale? Pues podemos hacer lo mismo, mismo nivel de abstracción. Tenemos la interacción comunicativa, ¿no? La conversación, de ahí cogemos una intervención, un acto de hablar, y ya a partir de ahí hacemos ya un primer nivel de abstracción con lo que llamamos ahí grupo fónico, que es conformado por diversos sonidos, donde estamos haciendo, podemos decir, para no romper este esquema, una subabstracción. Pero bueno, son diversos niveles de abstracción ahí también, ¿no? Y posteriormente, ver ahí pues las unidades funcionales que son los fonemas. No es el caso ahora de estudiar fonología y como es una cuestión también de cierta profundidad epistémica, pues vamos a dejarlo para su momento. Tampoco es que vayamos a hacer aquí un gran estudio fonológico porque esta es la asignatura de lengua española del grado de periodismo. Entonces, es una asignatura de lengua española adaptada al grado de periodismo con los fines que tiene el grado de periodismo y específicamente los fines de lengua española para las personas que van a ser periodistas. Bueno, aclarado esto, ¿qué es un signo lingüístico? Es una unidad lingüística dotada de significado. Las palabras,
los lexemas y los morfemas, las oraciones y los sintagmas. Otras unidades lingüísticas son partes de estos signos, es decir, que no toda unidad lingüística es un signo lingüístico. Vamos a pensar esto, ¿eh? Tenemos los signos, vamos a partir de la idea del signo lingüístico. Signo lingüístico, vamos a pensarlo así, ¿no? Como un todo, ¿no? Un signo lingüístico lo puedes pensar como si fuera, yo qué sé, una pelota, si quieres, ¿no? Lo puedes pensar así como si fuera, sí, ¿por qué no? Lo digo porque puedes partirlo por la mitad. Como si fuera una naranja, ¿no? Lo puedes partir por la mitad, que es lo que vamos a hacer ahora, es partirla por la mitad, abrirla, ¿no? Bueno, una naranja, ¿vale? Para no partir otra cosa. Un ejemplo amable. Tenemos el signo lingüístico y por tanto tiene significado. El significado es una parte de ese signo lingüístico. Es una de las mitades, ¿no? Entonces, bueno, tomado el signo lingüístico, que para ser signo lingüístico tiene que ser una unidad lingüística, pero dotada de significado. Las palabras, los lexemas y los morfemas, las oraciones, los sintagmas. Otras unidades también son lingüísticas y son parte de estos signos lingüísticos. Si partimos las dos mitades, una y otra, también son unidades lingüísticas, pero no son el signo lingüístico como tal, porque es una parte del signo lingüístico. Bueno, estos son los fonemas de un lado y los significados de otro. Estas dos partes del signo lingüístico reciben los nombres de significante y significado. Son formalizaciones lingüísticas, es decir, unidades que siempre son así y cuyas relaciones con otras unidades también lo son. En los recuadros que acabamos de ver, solo lo correspondiente a la columna de la derecha, vamos a ponerlo otra vez, ambos, solo lo correspondiente a la columna de la derecha, es decir, oración y fonema, en esos ejemplos que hemos puesto ahí, porque solo hemos ejemplificado con dos niveles de indagación y formalización lingüística. Unidades no comunicativas lingüísticas per se, por tanto, no interaccionales, del sistema de la lengua. Como decimos, en esos recuadros solo lo correspondiente a la columna de la derecha corresponde a los signos lingüísticos o a una parte de los signos lingüísticos. Como hemos ejemplificado ahí con dos niveles, pues lo que estamos viendo es un signo lingüístico completo, que es la oración, y una parte del signo lingüístico, que es el fonema. A esto vamos a volver en el bloque tercero. Todo lo anunciamos por el bloque tercero. No todo, pero es que el bloque tercero es un bloque amplio en el que vamos a tratar allí, como ya dijimos en su momento, cómo es la lengua en dos tipos de discursos, en lo escrito y en lo hablado, específicamente en la prensa escrita o similares, y similares. Bueno, prensa escrita sí la vamos a ver sí o sí. O prensa escrita también incluye la digital, ¿no? Bueno, que he escrito. Para el uso lingüístico. Y otro subbloque del bloque tercero, pues, la radio, la tele y otros medios como los podcasts. Bueno, por el momento adelantamos que en esta concepción de la lengua como sistema de signos lingüísticos, la lengua se estructura gramatical y fonológicamente. ¿Vale? Recordamos ahora esto, que el ejemplo con la naranja, que no tengo una naranja aquí para partirla por la mitad, pero no lo imaginamos con mis manos, ¿no? Recordamos, estamos diciendo, ¿cómo se estructuran las lenguas? Podría ser la pregunta. ¿Cómo se estructuran las lenguas? Las lenguas se estructuran gramatical y fonológicamente. Es decir, es un conjunto de relaciones formalizadas de unidades con significado. Las oraciones, los sintagmas, que es lo sintáctico, las palabras y los lexemas y los morfemas que lo componen, que es lo morfológico, y de relaciones formalizadas de unidades sin significado, los fonemas y la fonología, que es una síntesis de lo que acabamos de decir. Estos son los niveles lingüísticos: sintaxis, morfología, fonología y semántica también, ¿no? Sintaxis, morfología y semántica. Y lo fonológico, la fonología, y sus unidades.
Para la concepción estructural, pues, la lengua es un sistema de signos lingüísticos, un signo lingüístico es una unidad lingüística, morfológica, léxica o sintáctica. Está compuesta de una parte fonológica, los fonemas, y de una parte semántica, el significado. En la tradición y también en el estructuralismo se le llama significante y significado a cada una de las partes del signo lingüístico, inseparable entre sí en tantos signos lingüísticos. Si ya la separa, pues es una parte del signo lingüístico, no el signo lingüístico como tal. Este es el producto lingüístico. El sistema de signos lingüísticos es el producto lingüístico. Bueno, en definitiva, vamos a concluir la sesión. Claro, falta la interacción, como siempre digo, la interacción del aula, los ejemplos, alguna intervención. Eso falta en una clase grabada, asincrónica. Pero bueno, lo suplimos con las tutorías y con, bueno, son clases que también intenta facilitar, ¿no? El acceso a, que también se pueden grabar, aunque las impartamos en el aula, también las puedo grabar por si alguien después quiere escuchar la lección y tenerla y demás, podemos también plantear eso. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, vamos a concluir aquí sobre todo esto último que estamos apuntando, siempre con estas dos ideas, como veíamos en la primera sesión, de la lengua entendida como una práctica social y la lengua entendida como lo subyacente con las relaciones formalizadas. Esta idea de relación formalizada es muy importante para entender este tipo de concepción de la lengua. Vamos otra vez con un ejemplo del nivel sintáctico, ¿vale? Un ejemplo sencillo, ¿no? O de cualquier otro nivel, si quiere del nivel morfológico, ¿no? Viendo la estructura interna de una palabra, bueno, una palabra tomada, la categoría, ¿no? De la palabra sustantivo, bueno, ahí no le podemos ver el tiempo modo aspecto, ¿no? No es una relación formalizada entre el lexema y los morfemas de tiempo modo aspecto de persona, ¿no? De número sí, de número y de género sí. Ahí le podemos ver que tiene una relación formalizada, es el lexema sustantivo eh, con el género y número formalizada, es decir, que siempre es así. Pues es una relación de pareja, ¿no? Es una relación formal, ¿no? Una relación que siempre es así, que es constante. No es que un día una pareja, otro día otro, pues eso no sería una relación, ¿no? Eso o serían relaciones esporádicas, ¿no? Haciendo ese paralelismo, ¿no? Para facilitar la comprensión. Pues estos son relaciones formalizadas, pero no arbitrarias. En la lengua todo está organizado. Los sustantivos se relacionan de manera constante, de manera formal, formalizada, mantiene una relación formalizada con el género y con el número. El verbo es el que mantiene una relación formalizada con el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto. Pero no con el género. En español no tiene una relación. Un día el verbo pues mantiene una relación con el género y entonces tiene género el verbo. No, eso no se da. Es decir, que estas relaciones están formalizadas. Y en el caso del sustantivo igual, ¿no? Un día, venga, vamos a meterle aquí un tiempo de futuro al sustantivo, ¿no? Le añadimos ahí arbitrariamente. No, podrías crear un neologismo con intención literaria, poética, tal y cual, pero eso no sería algo propio del sustantivo, ¿no? Estaría haciendo un juego de palabras más bien. Bueno, grosso modo es lo que podemos decir como conclusión final, ¿no? de estas cuestiones. Emplazo a todas aquellas personas que tengan dudas a que las plantee a través de los mensajes del campus virtual, del correo electrónico o en la tutoría presencial, incluso en el aula, ¿no? Llevamos también las dudas, las podemos llevar al aula. Siempre se pueden plantear dudas y todas estas cuestiones. Como digo, aquí faltan pues ciertos ejercicios que haremos después en clase, sobre todo en la parte práctica. Nos dedicaremos a los ejercicios. Bueno, no me enrollo más. Gracias por vuestra atención y espero que os sirvan. Y también estoy abierto a propuestas que se hagan, si gustan los vídeos, para hacerlos más dinámicos, más atractivos, etcétera.